Pese a los compromisos presidenciales, México está muy lejos de tener el mejor sistema de salud del mundo. Aunque el gasto aumenta cada año, persisten rezagos en infraestructura y recursos humanos para atender cualquier padecimiento clínico. Y en medio de este panorama, la salud mental es uno de los mayores pendientes y que además empeoró con la pandemia por COVID-19, que demostró que este rezago es a nivel mundial. México enfrenta un rezago en la atención a la salud mental, especialmente desde el sector público. La pandemia por COVID-19 provocó el incremento de casos de ansiedad y depresión, y de 2020 a 2022, la Secretaría de Salud reportó 320,000 consultas, con lo que la capacidad de atención se ha visto rebasada y no hay recursos, infraestructura ni personal especializado para atender este rezago. Y bueno, pues cuando llegué a pedir atención, pues me hicieron una serie de preguntas y casi me dieron a entender que que yo debería estar muy trastornada y que pues no lucía como tal. Hoy la salud mental tiene que ser un tema de canasta básica. La salud mental es justamente ese bienestar y por supuesto ese funcionamiento de todos nosotros como personas. Para 2024 el gobierno prevé gastar casi 2 billones de pesos al sector salud, 1 de cada 5 pesos del presupuesto 2024. De esta suma, solo 342,221 millones de pesos son para atención a la salud y no especifica el porcentaje para atender salud mental en hospitales públicos federales. La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE presentaron proyectos de inversión para 2024 por poco más de 40,000 millones de pesos, pero ninguno detalla la compra, adquisición de equipamiento especializado o construcción de infraestructura para atender pacientes con padecimientos psicológicos o psiquiátricos. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente espera gastar 29,5 millones de pesos solo para reforzar el edificio que alberga los equipos de estudios de imágenes cerebrales. Otro rezago está en la falta de especialistas. A nivel nacional tenemos más de 1,150 licenciaturas específicamente en psicología, pero no se compara con el número reducido, obviamente, de especialistas en el área de la psiquiatría. Hospitales como el General de México o Juárez de México tienen apenas una docena de especialistas en salud mental en conjunto para atender a toda su población beneficiaria, que puede ser cualquiera que no cuenta con seguridad social. En la reciente convocatoria para el Examen Nacional de Residencias Médicas incluye la especialidad de psiquiatría, pero no dice cuántas plazas disponibles hay ni a qué hospitales pueden aspirar las y los estudiantes de medicina. Mega Noticias, Andrés Solís. La ansiedad y la depresión son las mayores prevalencias y no hay suficientes especialistas precisamente para atender a cada paciente, y a esto hay que sumarle los casos de las enfermedades psiquiátricas y neuronales, así como las adicciones, que también forman parte de este catálogo de atención a la salud mental en nuestro país. Y para abundar en este tema vamos a platicar con Juan Manuel Quijada, comisionado nacional para la salud mental y las adicciones de la Secretaría de Salud. Juan Manuel, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias, y preguntarte primero, ¿cuál es la situación de la salud mental en nuestro país y qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto? Bueno, lo primero es agradecerte, Andrés Solís, la invitación a platicar con tu audiencia, con todos los que te escuchan y te ven, y hablar justo de salud mental. ¿En qué nos encontramos? Nos encontramos en una amplia y profunda transformación del sistema de salud en su generalidad, pero en la situación de salud mental específicamente estamos en una transformación profunda que no se había sucedido y que teníamos por lo menos un par de décadas de retraso. Los tratados internacionales que ya nos hablaban de la psiquiatría comunitaria, de la salud mental en la comunidad, del respeto a los derechos humanos, al día de hoy nos hemos puesto al corriente, nos hemos actualizado. En términos de servicios de atención, todavía tenemos una gran brecha, por superar, una brecha grande, que además se hizo un poquito más grandecita con el COVID. Más allá de que el COVID genere, que sí es cierto, como factor de riesgo y pueda ser causa de precipitación de los que ya tenían un padecimiento o de un nuevo trastorno mental, más bien lo que sucedió con el COVID fue visibilizar lo invisible. Entonces, al día de hoy ya podemos hablar de salud mental con más naturalidad, ya se acerca la gente a pedir los servicios y eso de repente parece que hay una demanda más grande, lo cual es cierto, pero eso no es exactamente lo mismo que hayan aumentado las prevalencias, aunque sí a nivel mundial
se piensa que entre 10 y 15% de las prevalencias en general ha aumentado en todo el mundo y México no es la excepción. Ansiedad y depresión encabezan la lista de las prevalencias en materia de salud mental, Juan Manuel, pero además de esto, ¿cuáles son realmente las enfermedades más comunes cuando hablamos de este tema de salud mental en nuestro país? Los mexicanos, así como en el mundo, y no somos excepción, es la depresión, mucho es el padecimiento más prevalente, los trastornos de ansiedad también son los más prevalentes, y de ahí nos vamos al consumo de sustancias. Y entiéndase por consumo de sustancias que el primero y el más letal de todos es el alcohol. Enseguida es el tabaco y después se vienen las sustancias ilícitas que ya no son tan prevalentes como estas. Sin embargo, sí ha habido un aumento en los consumos en general, principalmente de alcohol. Son los principales. El uso de sustancias, cuando es las metanfetaminas, nos precipita psicosis, y algo que no debemos dejar de visibilizar es la conducta suicida y el suicidio. Si bien en el último año se disminuyó en 2 décimas la tasa de suicidio, pasó de 6.6 a 6.4 en el 2022, debemos de seguir trabajando porque los que ahora se están suicidando con mayor frecuencia son nuestros jóvenes entre 15 y 35 años, que ya no entran en la categoría de joven, pero sí son adultos jóvenes. Muchas gracias, Juan Manuel Quijada, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, por esta explicación de lo que está sucediendo actualmente en el país y que, como podemos ver, es un tema que no se va a resolver en el corto plazo ni a partir del próximo año en espera de tener un sistema de salud del primer mundo. Las cifras no mienten aquí, como podemos ver, son datos de la propia Secretaría de Salud de lo que es la realidad en materia de salud mental y la atención que se brinda a la población. Al final del día, la salud mental es un tema que no ha sido prioridad para las autoridades en esta materia, y no es de ahora, ha sido un tema desde hace mucho tiempo y que también involucra al sector privado, que tampoco hace lo suficiente para atender a la salud mental, y es un tema que vamos a seguir abordando en una siguiente entrega. Para más información, por supuesto, consulte la página de meganoticias.mx y no olvide seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociodigitales.